filosofía, arte y tecnología. Episodio 61. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy continuamos con la reflexión en torno a los movimientos feministas. Ya hemos hablado acerca de dos teóricas, Roswitha Scholz y Federici. También hemos reflexionado en torno a la ocupación simbólica del espacio. Hemos comentado sobre el desarrollo de obras en torno a las manifestaciones por parte de colectivos. Y el día de hoy queremos cerrar este ciclo hablando sobre un libro. Esto también es una recomendación literaria. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del caso del Hotel Barbizon, que era un hotel de mujeres que revolucionó a Nueva York. Y por supuesto, para ello, el día de hoy hemos invitado a Sandra Machuca para que nos platique un poquito la historia detrás de este libro y para que profundicemos en el contexto del Hotel Barbizon. Entonces, bueno, pues Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Y bueno, pues con una recomendación literaria. Por supuesto. Sandra ya nos ha acompañado en otra ocasión, entonces, bueno, le pediría de nueva cuenta que se presente. Bueno, yo soy Sandra Machuca, soy internacionalista, actualmente estoy muy involucrada en temas de mujeres y sobre todo en narrativas y literatura. Ahora me invitaron a participar aquí a este podcast para hablar de una recomendación literaria en torno del feminismo, las mujeres. Y bueno, aquí les tengo como un descubrimiento que acabo de hacer el mes pasado con este libro. Muy bien, bueno, pues adelante, cuéntanos qué hay detrás de este libro, quién es la autora. Mira, el libro se llama Hotel Barbizon. Como ya bien lo decías, la autora es Paulina Bren. Ella es internacionalista también, historiadora y actualmente da cátedras en universidades en Estados Unidos. El libro lo que trata es de un hotel que se construyó en Nueva York en la década de los 20 y que fue un hotel peculiar, pues fue un hotel que era una residencia para mujeres, mujeres solteras que iban a buscar empleo y a prepararse, en algunas como secretarias, porque todavía en ese momento ni siquiera estaba bien visto que una mujer, o sea, si era casada, que buscara empleo, era ilegal, ¿no? Entonces es como, digamos, como que un parteaguas en lo que tiene que ver con el periodo en el que la mujer comienza a integrarse al sector laboral en Estados Unidos. Excelente, estamos hablando que el hotel data por ahí de 1927, entonces estamos hablando que es un hotel que, bueno, pues es a inicios del siglo XX y había cambios importantes, sobre todo comienza ya una revolución feminista donde las mujeres, sobre todo en Estados Unidos, pues se están incorporando al ámbito laboral. Y nos damos cuenta que había actividades como muy específicas en las cuales se les permitía trabajar, ¿verdad? Estas mujeres, ¿como a qué otras actividades aparte de ser secretarias se dedicaban? Pues mira, antes quisiera comentarte que no fue el primer hotel de este tipo. Antes que este hotel, ya había algunas residencias para mujeres. Por ejemplo, el hotel que se llama Martha Washington, este se fundó en 1903. Y este hotel estaba enfocado a la mujer oficinista, ¿no? Aquí hablamos particularmente de secretarias. Pero era un hotel bastante conservador, solo alojaba este tipo de mujeres y para que te des una idea, bueno, tenía toque de queda y después de las 6 de la tarde ninguna mujer podía entrar ni solicitar el ingreso por aquello de los temas de prostitución, ¿no? Entonces, 6 de la tarde ya no hay ingreso, nadie se registra y ya está, ¿no? Esto es en 1903, pero en 1914 se abrió un segundo hotel para mujeres profesionales que se llamó el Business Woman Hotel y fue también el del tipo, ¿no? En 1920 se abre el Allerton House y también parecido, ¿no? Y hoteles pequeños, pero pues con esta peculiaridad de que eran solo para mujeres. Luego se abre el American Women's Association Hotel y ya después de todos estos se empieza a ver que algo está pasando, ¿no? Y en la construcción de estos hoteles, residencias para mujeres, ya se empieza a vislumbrar este hecho como un movimiento, no solo un tema inmobiliario, sino como un movimiento, ¿no? El último en surgir, en el 27, es el Hotel Barbizon. Y este, pues, bueno, para empezar, está en un hotel súper glamuroso, en una esquina bellísima.
todo art deco, o sea, era un hotel de entrada majestuoso, ¿no? O sea, imponente en la arquitectura, lo que le da como ese toque particular que hace parte de la diferencia con los anteriores, ¿no? Todos estos hoteles de los que te hablé, pues alojaban a un específico tipo de mujer. Son profesionales, son secretarias, pero ahí había también como un hueco, ¿no? Todas estas mujeres dedicadas a la pintura, al teatro, ¿no? No tenían dónde alojarse y entonces empieza a ver que aunque ya había varias residencias para mujeres, no había un hotel específicamente para una comunidad de mujeres artistas. Entonces es aquí donde el Barbizon hace la diferencia. Qué interesante, ¿no? Porque también hay que ver que, pues estamos hablando de un contexto histórico donde se inicia de manera fuerte el capitalismo, donde pues ya comienza a hacerse esta distinción entre trabajo productivo e improductivo, y pues precisamente el arte entra dentro de esta categoría del trabajo improductivo, ¿no? Entonces ya comienza a haber cierto estigma en torno a las profesiones. Y que bueno, pues también en el caso de las mujeres, pues no ha sido muy bien visto cuando se dedican al arte, ¿no? A la expresión. Entonces me parece muy interesante que se haya creado pues un hotel bajo este concepto que diera cabida a estas mujeres, pero que también supongo este hotel tenía igual reglas súper estrictas, ¿no? Donde solamente era para mujeres, quizá la restricción a los caballeros o algún otro tipo de visitas al interior de las recámaras, etcétera, etcétera. Sí, es correcto. O sea, también tenía muchas restricciones. Sí había toque, bueno, no era como toque de queda. Realmente, digamos que era un hotel donde a lo mejor iban la mayoría de las chicas que iban, pues todavía y salían como de casa con apoyo de los padres se iban a Nueva York quizá a buscar como mejor suerte, ¿no? Entonces también dependía mucho casi casi de, bueno, el papá de fulana dijo que fulana no sale después de las 8 y entonces el hotel se le encarga de verificar que efectivamente a las 8 esté en su cuarto, ¿no? Hay quienes no tenían este tipo de acuerdos y la verdad es que se la llevan más tranquila. En cuanto al acceso a los hombres, sí no había. Creo que lo único que hasta donde podían llegar era como al vestíbulo, que era ahí donde se recibían las citas, ¿no? Pero pues de ahí se salían, ya sea al restaurante o lo que fueran, pero no tenían más acceso, ¿no? Hay como varios ahí rumores de que muchos intentaban entrar diciendo, ay, yo soy el doctor, yo soy el plomero y así, pero la verdad es que sí tenían una buena vigilancia y no era tan sencillo, ¿no? Aquí es importante mencionar de que, bueno, el hotel se funda en 1927, ¿no? Y hablamos también de que estamos en un periodo entre guerras. Entonces, por un lado, había este tema de que ya se iba gestionando como el tema del voto de la mujer, el tema del sufragismo, el tema de, pues de que la mujer estaba siendo más visible, ¿no? Pero también estamos hablando de que es un periodo entre guerras. Entonces, si no era una, era otra. También la mujer tenía que salir a trabajar porque también tenía que solventar los gastos de una familia si el hombre estaba en combate o también se viene el periodo de la Gran Depresión y la verdad es que pues hay que entrarle, ¿no? Entonces todo esto también influye para que estas residencias de mujeres pues tengan ese auge. Y como dato ahí curioso, todavía en 1932, en 26 estados, era ilegal que una mujer casada tuviera empleo. Estamos hablando de un sector de que eran mujeres que todavía no se casaban, porque había unas que salían a probar la suerte de trabajar, pero pues todavía tenían esa idea de, bueno, sí quiero formar una familia y vengo y hago esto, pero pues al final me voy a regresar a mi pueblo y me voy a tener mi casa, mis 4 hijos y mi esposo, ¿no? Mi idea de familia feliz. Claro, bien interesante, ¿no? Porque entonces eran estas mujeres que iban a buscar suerte, a estudiar, a buscar oportunidades y que además ya lo decíamos, ¿no? Sobre todo esta necesidad quizá de realización, en ocasiones con apoyo de los padres y otras quizá, bueno, pues en un acto de rebeldía. Y lo que me parece muy interesante es cómo precisamente en este hotel encontraban como su lugar seguro, que eso era muy importante, no podían estar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque pues quizá podrían ser vulneradas. También hay una cuestión que en esa época había una reputación que cuidar, ¿no? Entonces, quizá esto se resolvía un poco quedándose en ese tipo de hoteles donde, bueno, pues se sabía de su calidad moral, que quizá eso respaldaba un poco, ¿no? El hecho de que estuvieran lejos de casa, pero bajo la tutela de este establecimiento. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Sí, es como
pues el comienzo, ¿no? Del movimiento, digamos. Y fíjate que encontré datos importantes, interesantes, de cómo en ese entonces se veía la mujer y había como una clasificación de tipos de mujeres. Para el siglo XIX se habla ya de que se crea la idea, el concepto de la nueva mujer. Y esta nueva mujer era aquella mujer que tomaba el control de su propia vida, ¿no? Es decir, ya decidía qué quería hacer, si quería irse a estudiar o a trabajar, o, ¿no? Entonces ya se empieza a gestar como este movimiento de que la mujer no solo nada más quiere quedarse en su casa, ¿no? Sino que quiere hacer otras cosas. Luego, cuando se da todo este boom de las residencias de mujeres en Nueva York, surge el concepto de la chica Gibson, ¿no? Es igual si lo vemos en películas, es un tipo de mujer muy característico, siempre con guantes, entaconada, la falda, el sombrero, ¿no? Porque estamos hablando de los años 20. Y eran estas chicas, se llaman chicas Gibson porque son, digamos, las que estudian en la escuela de secretarias Catherine Gibbs. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? A este concepto se le considera como la hermana menor del concepto de la nueva mujer. Luego también, así en este orden, surgen con la llegada de la Primera Guerra Mundial y con el tema del sufragio, las chicas flapper, que también son chicas más liberales, mujeres que ya están como en una onda más bohemia, la manera de vestir ya es distinta, ya utilizan pues faldas cortas, ya no están con el sombrero, ¿no? Hasta se les describe hasta cierto punto en algunos lados como más salvajes, ¿no? La onda bohemia, van de fiesta en fiesta, libres completamente, ¿no? Digamos que es el extremo. Y ya mucho después, ya cuando está también en su apogeo el Barbizón, están las chicas Power Girls, que estas se les llama así porque es un referente a la primera agencia de modelos que surge en el mundo y surge ahí en Nueva York y es fundada por John Robert Power. Y es aquí donde empieza a surgir también esta idea y este estereotipo de mujer occidental perfecta, rubia, alta, guapa. Todo esto va surgiendo pues en este periodo de esta cadena de hoteles de residencias que se dan para mujeres. Y bueno, el Hotel Barbizon tenía un espacio, tenía creo que 3 pisos reservados solo para las chicas Gibson, ¿no? Que ya tenía como un convenio con escuela. También alojaba a muchas Power Girls que estaban trabajando para la agencia de Power y que después también se surge otra agencia que es la agencia Ford. Y también ahí llegan al Barbizon, ¿no? Pero bueno, ahorita te voy a platicar justamente lo que hace al Barbizon, lo que sea el Barbizon y cuál es como de dónde surge el boom y de qué va. Claro, y me parece súper interesante esto, ¿no? O sea, cómo la evolución de la mujer se va haciendo visible y cómo estas diferentes mujeres pues se alojan en un mismo establecimiento, hay dinámicas totalmente distintas. Y lo interesante es que también dentro de estas mujeres pues comienza a haber teóricas, escritoras. Entonces me imagino que las conversaciones seguramente fueron muy interesantes entre estas mujeres totalmente distintas, ¿no? Sobre todo pienso en el caso de estas mujeres que se van empoderando y que van teniendo trabajos en los cuales, pues digamos que se hace a partir de la belleza de su cuerpo. ¿No? Donde surgen estos estereotipos de mujeres tipo Marilyn Monroe y que también podemos ver pues esta evolución, ya lo decíamos, del sistema capitalista, la necesidad de la publicidad y cómo la publicidad cosifica a las mujeres y al cuerpo de las mujeres. Pero por otra parte había otras mujeres un poco más rebeldes, quizá más disruptivas, ¿no? Que buscaban replantearse esta cuestión del género, ¿no? Bien curioso porque también aquí en temas feministas, bien podemos hablar de la interseccionalidad, porque, o sea, a pesar de que es un movimiento que surge, ¿no? Feminista, hasta cierto punto, digamos que para alojarte en el Barbizon, casi tenías que hacer o sea, pasar un escaneo de, bueno, tienes que medir tanto, tienes que tener ciertas características físicas, eh, sí te ponían ciertas restricciones para poderte alojar ahí, o sea, no cualquiera, no, tenías que ser agraciada físicamente. Entonces aquí hablamos de que, bueno, dentro de un movimiento liberador, pues también encontramos este tipo de situaciones, ¿no? De entrada es un hotel pensado para mujeres blancas. Partamos de ahí, ¿no? Como a veces hay que hacer esta separación, ¿no?
de que los movimientos no son homogéneos como a veces se quisieran pensar. Entonces, por ahí también en el libro dice que así inicia y la verdad es que nadie dijo nunca, no es para negras, pero no había negras, ¿no? Hasta un día que llega una bailarina muy famosa y que la lleva la editora de la revista Mademoiselle, ahorita voy a platicar de ello, y entra pues porque viene súper recomendada, ¿no? Pero sí es como un choque, ¿no? Para las demás, incluso para todo el staff del hotel, así como, ¿pero por qué? Y por ahí narran el libro de que aunque nadie le hacía como groserías o así, nunca nadie le avisó que en la parte del sótano había una alberca. O sea, nunca lo dejaron pasar a la alberca. Cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, nos encontramos este tipo de historias. Claro, y además es interesante cómo precisamente esta narrativa deja ver mucho de la sociedad de Estados Unidos de ese momento, ¿no? Donde todavía no había una integración completa, digamos que todas las identidades que conforma, pues en ese momento, y bueno, ahora también, pero en ese momento en Estados Unidos, y también es interesante pues esta dinámica que se daba, ¿no? O sea, cómo no compartirle ciertas cosas, porque aunque no fueran groseras, pues no trataban de integrarla del todo. Entonces, ahí vamos viendo como algunas pistas de la misma sociedad. Claro. Y mira, ahora lo que te voy a platicar es justamente lo que hace peculiar a este hotel, ¿no? Y resulta, en esa época, en 1935, me parece, ya surge una revista que se llama Mademoiselle, ¿no? Esta revista lo que hace es que tiene como un internship anual y es ahí donde llegan escritoras y diseñadoras y artistas. Es como así llegan los artistas al hotel, ¿no? A mí lo que me parece súper interesante y lo que más me encantó de más que el hotel en sí es justamente la historia de lo que pasa en esta revista, ¿no? Esta revista surge de los editores que tienen la revista, una que se llama Charm, pero eran revistas tipo como Bob, Harper y así, ¿no? De moda, pero digamos como ya vieja, ¿no? Como que la misma línea, algo que ya no estaba funcionando. Entonces se dan a la tarea de hacer una revista que la quieren hacer completamente diferente, sí de moda, pero pues algo más, quizá más vanguardista, ¿no? Entonces la lanzan y no tiene tanto auge al principio. Y entonces invitan a una señora, pero así un mujerón, la verdad es que también esta señora está súper fuerte y empoderada, que se llama Betsy Talbot Blackwell. Ella entra pues a trabajar al proyecto, ¿no? Así la invitan y toma en sus manos la edición de la revista. Entonces ella le da un giro completamente a la imagen de la revista. Te voy a explicar quién es ella. Ella es una mujer que estamos hablando de los años 30, 40, y con todo este background detrás que hay de que la mujer va escalando poco a poco, un espacio en el ambiente laboral y así. Bueno, esta señora era de las pocas que ya lo habían, o sea, ya lo habían escalado. O sea, ella fue la primera mujer en el consejo de Street and Smith, que es la editorial, y fue la primera directora en Haynes Corporation. O sea, estamos hablando de primeras mujeres en puestos de hombres. O sea, entonces imagínate la personalidad de esta señora, que también la describen como, híjole, como así, una señora como de respeto, así, siempre como vestida impecable, con algunas manillas, siempre tomándose su whisky en la mañana, o sea, la señora era un vato más, yo creo que en el consejo, o sea, así te la pongo, ¿no? Entonces, pues llega pues con estas agallas a tomar el proyecto. Y entonces decide cambiar la imagen. De hecho, en el tiempo que ella entra para hacer esta transición, la revista deja de salir un mes y sale hasta el siguiente, queda ahí un mes bailando, ¿no? Pero lo que a ella se le ocurre es algo que a mí, híjole, me ha encantado y dije, qué pila esta señora, ¿no? O sea, de haber pensado en algo así. Decía, bueno, pues si vamos a hacer una revista para mujeres y para mujeres jóvenes, porque es nuestro target, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear como un consejo universitario de Mademoiselle y lo que hace es como hacer este consejo a nivel país y en todas las universidades tiene chicas redactando para su revista. O sea, de todas sale ganando, ¿no? Decía, bueno, ¿quién más va a saber lo que quiere una chava veinteañera? ¿Cuáles son sus necesidades, sino ellas mismas? Entonces, este consejo es el que le provee, o sea, el que manda a Nueva York todas las tendencias, las noticias, los deseos de consumo, o sea,
tiene a todas las chicas trabajando, ¿no? En el proyecto. Entonces, no es tan sencillo, tienen que aplicar para que puedan ser, digamos, partícipes del proyecto, no sé, tantos lugares por universidad. Entonces, pues eran muy peleados. Y pues las chicas se esforzaban para entrar. Entonces ya entraban y creo que después de un año de estar escribiendo y publicando y mandando sus publicaciones, tenían ya como derecho a entrar a una competencia a nivel nacional para ser seleccionadas entre las 25, 35, no me acuerdo por así, editoras para irse a Nueva York un mes. Entonces era wow, o sea, imagínate, ¿no? Tú que vienes así, no sé, de un pueblillo, qué sé yo, Ohio, Texas, algo así, de que en Nueva York, todo pagado, ¿no? Pues wow. Entonces es así como ella arranca este proyecto y la revista pues despega, ¿no? La verdad es que también era una revista que dejaba detrás del lado conservador y se comienzan a hablar de temas que también eran como tabú, ¿no? Sexualidad, más cultura, pues de todo, ¿no? Sin menos restricciones, se pueden hablar de otros temas que no nada más fueran moda. Claro, qué interesante. ¿Moda o recetas de cocina o cómo atender al marido? Que pues era más bien tipo de revistas que existían. Fíjate que es bien curioso porque también aquí en México hubo una revista que se llama FEM y que también pues es de corte feminista y que se editó más o menos desde 1976 hasta por ahí del 2005 y fue una revista también bien importante y que forma parte de los archivos feministas de la UNAM. Entonces son artículos que se pueden disponer y que pues también muchas mujeres aquí en México, académicas y de diferentes áreas, contribuyeron. Entonces me parece bien interesante ver pues estos parangones, ¿no? O sea, cómo no solamente en Estados Unidos, sino también en México y seguramente en otras partes del mundo, surgieron este tipo de revistas que ya dejaban ver las necesidades de estas nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Comentario también al margen, hace poco también estuve revisando una revista que esta la editó también norteamericana, Gloria Steinem, la revista Mises. Y también es, o sea, bueno, pero Gloria pues tiene todo, así, el power feminista y bueno, se le conoce por ser una activista pues en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces esa revista sí era meramente de corte feminista. Esta era una revista como para mujeres, hecha por mujeres, pero bueno, ya tenían aquí como una puerta abierta para expresar todo aquello que estaba sucediendo, ¿no? Cómo viven, y aparte era un panorama súper amplio porque pues tenía gente de todo el país escribiendo y los contextos son distintos, ¿no? En diversas universidades también, o sea, las necesidades, la forma de vida pues se desarrolla de manera diferente. Entonces creo que le dio así al grano, o sea, yo dije, qué bueno, qué estrategia de marketing tan buena y de hacerse de la chamba pues porque se consiguió todo así con interns, ¿no? Tenía todo el mundo escribiendo y pues les llegaba a la editorial muchísimos artículos, se daban a la tarea de seleccionar los mejores, todavía hacer una competencia más, o sea, tenían todo el material de las mejores manos. Y bueno, aquí también lo padre es que, bueno, ya que una vez que se hace la selección de las chicas que se van, es ahí donde, bueno, entra el Barbizon a la escena, pues es ahí donde se alojan, ¿no? Entonces, cada vez eran menos, no sé, te voy a decir un número, pero a lo mejor empezaron vendiendo a 10 y luego a 20, luego a 35, ¿no? Así, 45 le fueron subiendo, pero eran como que las chicas selectas, o sea, ya tenían el Barbizon el estatus de que ahí llegaban las chicas escritoras y todo mundo, o sea, en el ambiente artístico, pues sabía, ¿no? Y me rodeaba el Barbizon a ver qué date sacaba. Y bueno, lo que hacía también esta Betty B, que así se hace llamar, era que durante todo el mes que estaban ahí las chicas, tenían que, ella hacía como la labor de relaciones públicas y las andaba presentando en todas partes, ¿no? La cena con el editor, no sé qué, la obra de teatro en no sé dónde, o sea, llevaban una vida de glamour por un mes. Entonces, quien se ponía las pilas, la hacía, salía con trabajo y se quedaba en Nueva York. Y había muchas, ¿no? Pero lo rescatable aquí también es que sí salieron muchísimas chicas pues bastante talentosas, ¿no? Tenemos el caso de Sylvia Plath, también de Grace Kelly, Joan Didion. Entonces, ahí vamos viendo como más bien qué tipo de mujeres eran las que había ahí. Bueno, Grace Kelly, pues también ahí salió ya casada, ¿no? Llegó ahí y pues se nos casó, luego se fue, encontró galán y era de las que sí, muy liberales, pero después, ¿por qué no? Me voy a casar con un millonario, pues yo también, o sea.
Claro, realmente la revista y el hecho de llegar a un lugar reconocido para hospedarse, se convirtió entonces también en una plataforma para colocarse, ¿no? Para tener un mejor futuro, cual fuera su idea de un mejor futuro. Entonces me parece bien interesante sobre todo cómo poco a poco se han ido cambiando, rompiendo estigmas y que también ellas tuvieran como esta oportunidad de salir adelante, de escuchar su propia voz, de darse a entender, a comunicar, ¿no? A través de este tipo de revistas. Entonces, a mí eso me parece muy valioso porque si no hubiese existido este tipo de apoyos, este tipo de fomento de te traemos para coachearte, para conocerte, presentarte, pues quizá no hubiera pues tenido tanto éxito la revista y quizá no se hubiera logrado formar figuras de este tipo. Sí, es súper interesante las historias que hay también detrás de todo esto, ¿no? Si bien suena padrísimo, hay situaciones que igual hay que destacar, por ejemplo, para ir, te ganas el viaje, o sea, y te ponemos el hotel por un mes, ¿no? Pagado, y tú tienes que buscar cómo tienes que vestirte, ¿no? Te decían, oye, necesitas como ropa para cóctel, ropa para cena, ropa para ir al teatro, ropa para ir a la oficina, ¿no? Y pues la verdad es que a veces había chicas que a duras penas podían costear lo que sería llevar una vida de un mes en Nueva York, ¿no? También era mucha presión, ¿no? Había algunas que sí recibían como apoyo de sus padres, otras que, y de esas que recibían apoyo, pues eran justamente las que decían, no, pues tienes toque de queda porque te dejaron salir hasta las 8, ¿no? Y como muy hasta cierto punto como temerosas, ¿no? De salir a una ciudad de las más grandes, más alocadas. Otras pues decían, pues yo con lo que tengo y así vengo y vengo a romperla, ¿no? Y yo no me pretendo regresar a de donde vengo, aquí me quedo, ¿no? Entonces sí había como que hasta cierto punto también algunas mujeres que igual se sintieron como pasadas por este ritmo de vida, ¿no? Se habla mucho de que igual no la pasaban tan bien algunas, que hubo varios suicidios que permanecieron como por muy debajo del agua, pero vamos, que sí había también este sentimiento igual como de no la estoy haciendo, ¿no? O me rebasa el ritmo, no estoy pudiendo. Entonces había pues de todo, ¿no? Y te digo, muchísimas sí también salieron de ahí súper exitosas. Digo, para Joan Didion también fue una plataforma de despegue. Creo que eso le abrió las puertas de manera impresionante y pues de ahí ella ya se siguió haciendo pues periodismo, ¿no? Y escribiendo. Silvia Plath, bueno, pues ella desde que estaba en la universidad, pues, o sea, era de las que ya traía el talento implícito y la verdad para ella pues fue también representó una oportunidad, pero bueno, ella yo creo que tenía todos los elementos para abrirse las puertas ella misma. Y muchas otras que llegaron igual por ser bonitas y por ser bonitas encontraron trabajo en agencias. Ah, y justamente una de las agencias, ves que te platiqué de la agencia de las Power Girl, ¿no? Después, fíjate que aquí también se da como un movimiento dentro de un movimiento, ¿no? Empiezan a haber problemas como con los pagos, no les pagan a tiempo, les pagan poco, bueno, ya sabes, nada nuevo. Y resulta que una de las mujeres que están ahí pues, se pone las pilas y dice, pues, ¿por qué estamos con estos, no? Pues vamos a hacer nuestra propia agencia. Entonces, o sea, ya era una plataforma de despegue, o sea, y de cambio de mentalidad, ¿no? O sea, ¿por qué voy a estar en la agencia de este tipo que ni me está pagando tiempo, me tiene que esperando, estoy trabajé y trabajé? Pues mejor monto mi propia agencia. Y entonces es aquí donde se hace la otra agencia dirigida por mujeres y bueno, considerando ante todo y así como en los estatutos de un trato dignos, salarios a tiempo. Y bueno, ahí te das cuenta también, pues, el impacto del movimiento, ¿no? De un movimiento que a lo mejor no se llega a notar aquí hasta que lo analizas bien y dices, ay, las residencias de mujeres y qué va pasando ahí. Bueno, pues es ahí como se van abriendo las puertas también. Claro, y que también pues es interesante, ¿no? Entonces, cómo se va dando pues esta emancipación en diferentes sentidos y sobre todo en esta cuestión de la dependencia laboral para crear o más bien producir sus propias fuentes de trabajo y ser conscientes de sus necesidades que ellas mismas podían procurárselas entre ellas a partir de esta organización, ¿no? Entonces me parece fascinante, como tú dices, cómo
pues este hotel aloja diferentes tipos de mujeres con diferentes dinámicas, pero bueno, finalmente son dinámicas que atraviesan a gran parte de las mujeres y no solamente de ese siglo, sino también de este, ¿no? Y que hay muchas de esas problemáticas que todavía hoy siguen vigentes y que se siguen trabajando en ello, ¿no? Sí, algo que podemos rescatar de esto es justamente lo que mencionabas al principio del tema de un lugar seguro, ¿no? O sea, que es un tema que hasta la fecha está más que vigente. Hacer este tipo como de comunidad, de crear este tipo de espacios en donde sepamos que vamos a estar seguras, ¿no? Creo que también se necesitaban esos espacios. No creo que hubiera sido sencillo llegar así con todas las limitaciones a través de la ley a otro lugar a tratar de incursionar en el ambiente laboral si no tuvieras al menos esta parte, ¿no? Que eran hospedajes en un costo bastante accesible y que te permitía como enfocarte en la búsqueda del trabajo, ¿no? Más que estar preocupada por qué me va a pasar esta ciudad que es conflictiva. Recordemos también que durante ese periodo Nueva York estaba la ley que prohibía el consumo de tabaco, de alcohol. Entonces eso desató muchísima violencia en las calles. Entonces sí había también un contexto que no era sencillo, ¿no? Y más si vienes de fuera y no conoces la ciudad. Creo que este punto de un lugar seguro, de las colectividades, de la unión de mujeres también es importante. Claro, sí, sí, es importante tener ese espacio seguro, al menos para descansar, dormir bien, ¿no? Entonces me parece increíble y que también, bueno, existieron muchas dificultades, ¿no? Para la autora escribir sobre este libro, porque no había tanto material de archivo, ¿no? Y que gran parte de lo que pudo rescatar es a partir de los relatos precisamente de estas escritoras, ¿no? De la revista Mademoiselle. Sí, casualmente, como ocurre en los temas que tienen que ver de mujeres, es nulo el acceso casi inexistente, la información, ¿no? A pesar de sí ser un proyecto con historia que fue una plataforma, un parteaguas para el movimiento, no hay información. Tengo entendido que se basó mucho, sí, en los relatos de las personas. Aún viven, ¿no? Ya no son muchas. Recordemos que la primer huésped que se alojó en el Barbizon, la sobreviviente del Titanic, o sea, imagínate. Entonces, pues ya muchas de las que habían estado y justamente en esta época fuerte de la revista, pues ya no están a lo mejor vivas, ¿no? Entonces, pero se basó en lo que encontró y con ello empezó a armar toda la historia. Se basa más bien en eso, ¿no? En los diarios de algunas y así, pero no, creo que era poco lo que había encontrado en los archivos y eso poco que encontraba se limitaba más que nada como a datos como arquitectónicos y de quién lo hizo, cuándo se vendió, qué más se construyó. Actualmente pues ya no existe. Es un complejo de departamentos de lujo y solo creo que alberga algún par de pisos, no, pisos o departamentos en donde viven todavía algunas de las mujeres que estaban en el Barbizon desde hace mucho tiempo y que ya están ahí casi casi por antigüedad, se les respetó algo, pero realmente ya el proyecto acabó y no hay mucha información al respecto. Creo que hizo un buen trabajo esta Paulina en recopilar esta información. Claro, qué interesante, ¿no? Porque bueno, finalmente los tiempos cambian, también las dinámicas de las ciudades y las mujeres, que quizá ya no sintieron esta necesidad de estar en un lugar de ese tipo, ¿no? Y más bien buscar una independencia plena de rentar, alquilar departamentos entre ellas o de manera individual. Y entonces, bueno, pues nos damos cuenta que esto tiene que ver con las propias dinámicas de las ciudades, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿con qué nos quedamos de este libro? ¿Cuál sería tu reflexión final? Ay, pues que ha sido una parte importante en la historia de la ciudad de Nueva York, poder hablar de este movimiento, ¿no? De residencias de mujeres. Yo creo que si lo veo así nada más de residencias de mujeres, no, muy a la ligera, no sé exactamente lo que implica hasta que me involucro a saber qué está pasando, ¿no? Creo que va más allá de una residencia para mujeres, o sea, sí, sí hay que analizarlo como parte de un movimiento que empezó a ser un parteaguas en una de las grandes ciudades. Yo creo que como adicional, igual podría recomendar que hay un libro de Sylvia Plath que se llama La campana de cristal, y es ahí justo ella donde narra todo lo que ella vive
en su estancia en el Barbizon. Ahí lo llama Amazon, pero bueno, es este hotel. Entonces, pues qué mejor que a través de los diarios de las chicas que vivieron ahí, saber exactamente cómo lo vivían, ¿no? Cómo la pasaban y realmente qué esperaban, ¿no? Sus expectativas y todo el ambiente. Recordemos también que conforme va pasando el tiempo había huéspedes que pues se iban haciendo grandes y creo que ya pasabas, ya a los 30 ya eras la señora y ya no eras, ni estabas en edad casadera, ni estabas en la mejor edad del trabajo, ni para el modelaje y entonces también era una depresión tremenda para aquellas que iban con una expectativa y de repente pues se veían estancadas ahí en el hotel, ¿no? O sea, ya no me regreso de donde vine, yo tampoco he hecho otra cosa y no me queda más que ser aquí una de las viejitas que aconseja a las que van llegando, ¿no? Pero bueno, yo creo que como libro de referencia, para enterarnos un poco de lo que pasó con este movimiento, está buenísimo, echarle un ojo. Claro, y sabes qué? Que también pues este concepto de lo privado, ¿no? Porque pues como que tradicionalmente se piensa a la mujer pues sí, precisamente en el ámbito de lo privado, pero en un contexto doméstico, ¿no? Entonces lo interesante de estas mujeres es que tenían un lugar propio, pero que no entraba en esta dinámica del hogar, ¿no? De tener que cuidar a otros, quizá de tener que cocinar, de tener que lavar, sino que era un lugar donde realmente, como lo mencionábamos hace ratito, un lugar donde verdaderamente ellas podían concentrarse para prepararse para sus actividades, para escribir, ¿no? Me viene a la mente esta idea de este libro de Virginia Woolf de una habitación propia y pues también nos hace reflexionar sobre la necesidad que tenemos las mujeres de tener un espacio privado para poder hacer cosas. Sí, y justo lo que dice Virginia Woolf es que sí, necesitas un espacio propio, pero para tener un espacio propio necesitas, primero que nada, y para alcanzar la libertad, necesitas tu libertad económica, ¿no? Entonces creo que va súper de la mano porque es justamente lo que estas chicas buscaban, ¿no? Un espacio propio, pero también encontrar tus propios medios para alcanzar esa libertad que quieres. Excelente, no, pues qué interesante tema y esta recomendación de este libro me parece fascinante. Y bueno, pues nada, Sandra, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado nuevamente y ya sabes que los micrófonos están abiertos para ti cuando gustes volver. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues me cuentan, sí, que ahora que lo lean me cuentan qué opinan. Ahí que te dejo un comentario. Claro, estaremos compartiendo ahí tu contacto y bueno, pues nos despedimos. Cuídate mucho, chao. Bye. Filosofía, arte y tecnología.